El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que nos ven a través de estos medios. Damos gracias a Dios por estar en su casa para alabarle, glorificarle y para que el nombre del Señor Jesús sea bendecido en todo tiempo. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el libro de Colosenses, capítulo 3, del verso 1 al verso 4. Epístola a los Colosenses, capítulo 3, verso del 1 al 4. Y damos lectura a la palabra de Dios, dando honra y gloria al Padre, honra y gloria al Hijo y honra y gloria a su Santo Espíritu. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sea bendita su palabra. Vamos a orar para dar comienzo a este servicio en el nombre del Señor. Padre eterno que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Señor, en todo tiempo. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, porque nos has visto, Señor, y nuestros ojos, Padre, han visto la luz de un nuevo día. Señor, agradecemos tus infinitas misericordias, tu grande amor, oh Dios, y te rogamos, Señor, que en estos tiempos tumultuosos, Padre, que el poder de tu palabra sea con cada uno de mis hermanos en sus hogares, con los amigos, Señor, que miran, Padre, esta transmisión. Que tu gloria, Señor, traiga aliento y fortaleza en medio de tu pueblo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos las gracias porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. En el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El grupo de alabanza con ustedes. Sí, vamos a entonar unas alabanzas sabiendo que dice la palabra del Señor que nuevas son cada mañana sus misericordias. Es por eso que no debemos cansarnos de alabar y bendecir el nombre del Señor. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice verdad en el principio, pero damos gracias porque cuando Cristo se fue dijo, voy, iré, pero no os dejo solo, sino que dejaré a un consolador. Damos gracias por ese consolador que nos guía cada momento, cada día que nosotros podemos seguir en este caminar. Así entonemos estas alabanzas para darle honra y gloria al Señor en esta hora. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Todo el saber,
estás, oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. por esas calles yo voy a caminar, Calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal, En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. en el principio El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. oh Jerusalén, Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. oh Jerusalén, Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. por esas calles yo voy a caminar, Calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. cristal, oh Jerusalén, Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. oh Jerusalén, Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. por esas calles yo voy a caminar, Calles de oro, mar de cristal. por esas calles yo voy a caminar, Calles de oro, mar de cristal. esa es nuestra esperanza, amén, saber de que aunque en este mundo haya aflicción, un día vamos a poder llegar a esas calles de oro, a ese mar de cristal, amén. Sabemos que el Señor está aquí, que Él es tan real, como lo dice su palabra. Vamos a cantarle este otro canto que dice: Dios está aquí. Dios está aquí. Aún siento como el aire que respiro. Aún siento como la mañana se levanta el sol.
Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir muy adentro de tu corazón.
yo me rindo ahí. Yo me rindo ahí. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Así el tiempo para nuestro hermano que prosigue con el estudio de la palabra. Que el Señor me los bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Es un gusto y es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Y a través de estos medios, hermanos, por las circunstancias que estamos pasando, es la única forma en la que nosotros podemos estar comunicándonos, oyendo palabra. Y ustedes tal vez me puedan ver a mí, pero yo no los puedo ver, pero todos estamos en Cristo y el Señor es el que nos da la fortaleza. Antes de empezar este estudio, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor sea glorificado y que el Señor nos guíe en esta enseñanza que nos tiene preparada para esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y sobre todo por tu verdad, Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has puesto y nos has hecho pasar, Padre. Gracias por esto, Señor. Gracias por nuestros hermanos, Padre. Gracias por nuestra enseñanza que tú tienes preparada para el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Esta enseñanza que tenemos para el día de hoy, hermanos, se titula Una caída lenta. Una caída lenta se titula la enseñanza que tenemos esta tarde noche. Y si me acompañan al libro de Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 54. Vamos a estar leyendo el 54 y 55. Lucas 22, 54 y 55. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Como les decía, mis hermanos, esta enseñanza, les vuelvo a recordar, se titula Una caída lenta. Si nos damos cuenta o si tenemos un poco de memoria, ¿qué entendemos por una caída? Una caída física podemos entenderla cuando alguien se cae al suelo. Nuestros hijos, cuando los miramos que están haciendo algo que nosotros sentimos que se van a caer, ¿qué es lo que les decimos? Hey, cuidado, no te vayas a caer. O cuando los miramos corriendo, les decimos, ten cuidado, no te vayas a caer. También cuando, si nos acordamos, a nuestros hijos aquí normalmente es difícil que se suban a un árbol, pero
si se llegaran a subir un árbol, tendríamos que decirle lo mismo: ten cuidado, no te vayas a caer. ¿Por qué? Si hacemos un poco de memoria, nosotros cuando estábamos pequeños, estábamos niños, nuestros padres nos decían eso: ten cuidado, no te vayas a caer. En muchas ocasiones, mis hermanos, nuestros padres terrenales no se encontraban en ese momento. No se encontraban en ese momento. Muchas veces nosotros mismos nos teníamos que levantar sin ayuda de nadie, o a veces con la ayuda de nuestros amigos. Y también, si nos recordamos, mis amados hermanos, hubo veces que eran fuertes nuestras caídas, que hasta llorábamos. Eran fuertes, no sé si se recuerden eso. Y a través de las Escrituras podemos ver que una caída también duele, mis hermanos, más si es espiritualmente. ¿Por qué? Porque una caída, mis hermanos, si nos vamos dando cuenta, estamos cayendo espiritualmente. La primera caída que se registra en la palabra la vemos en Génesis, que es la de Adán y Eva. Ellos cayeron espiritualmente. Pero esta noche, mi querido hermano, quiero decirte que si tú has caído espiritualmente, no estás solo. Tú y yo sabemos que alguien vive dentro de ti. Y se llama el Espíritu Santo. Él no te va a dejar. Él siempre te va a extender la mano. Nunca te va a dejar. ¿Por qué? Porque Él te lo ha prometido. El que lo dejamos somos nosotros. Como dice su palabra. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estas palabras, mis hermanos, yo me preguntaba y la miraba más detalladamente, y si nos damos cuenta, viene la palabra mire. Esta palabra, como dice ahí, mire que no caiga. Cuando nosotros vamos caminando, obvio que tenemos que mirar qué es lo que estamos viendo, por dónde vamos. Si no vemos exactamente dónde vamos a caminar, obvio que vamos a caer. Pero para no darle más vuelta al asunto, mis hermanos, vamos a empezar por las Escrituras para ver exactamente cómo el creyente cae. Anteriormente a estos sucesos, a estos versículos que acabamos de leer, Jesucristo le decía a Pedro estas palabras. Le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte. Y también no solo a Pedro se lo estaba diciendo, se lo estaba diciendo a sus apóstoles. Y Pedro le decía: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. También esto les decía sus discípulos en Mateo 26:35. Vamos a Mateo 26:35. Mateo 26:35. Pero no vamos a leer todos los versículos, sino vamos a leer solamente lo que Jesús le estaba diciendo a los apóstoles. Versículo, San Mateo 26:31, dice su palabra así. Entonces Jesús les dijo:
todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré adelante de vosotros a Galilea. Miren, respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le volvió a decir, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Miren nuevamente lo que le dice Pedro. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cuántos de nosotros, cuando empezamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, la primera vez decíamos, qué hermoso es el Señor, yo nunca lo voy a dejar? Qué privilegio es conocer al Señor. Jamás voy a dejar. Si es necesario morir por Él, voy a morir por Él. Pero ahora la pregunta, ¿seguiremos pensando lo mismo? ¿O solo fue esa vez ese encanto y ese encanto se perdió, mis hermanos? En las Escrituras también vemos otro pasaje, Sansón. Sansón nunca hubiera creído que la amistad que tenía con Dalila le podía costar su libertad, su vida. Él siempre pensó que él era fuerte, que él podía con todo lo que viniera. Hay 2 dichos bien dichos que los conocemos y dice así, que cae más rápido un hablador que un ciego. Otro dicho dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y como vemos, mis hermanos, en estos versículos, vamos a ver algo bien hermoso que Jesús les estaba mostrando a sus apóstoles. Si nos dimos cuenta, Jesús les dijo, van a ser movidos porque Satanás me ha pedido que lo haga. Me ha pedido permiso. Pero miren cómo Dios es bien sabio. Es bien sabio, mis hermanos. Jesucristo, cuando les dijo, versículo 39 de Lucas 22, les dijo, ¿saben qué? Vamos al monte de los olivos. Voy a ir. Y salieron, se fueron, dice su palabra. Y salieron, se fue como solía al monte de los olivos. Y los discípulos también le siguieron. Pero miren, hermanos, qué hermoso es Jesucristo. Jesucristo les estaba enseñando que haciendo lo que Él iba a hacer, ellos también lo tenían que hacer. ¿Cómo reaccionamos en una situación en la cual estamos preocupados, tenemos angustias, tenemos temores? ¿Qué es lo que debemos hacer? El cristiano, ¿qué es lo que debe hacer? Ir a orar, mis hermanos. Eso es lo que les estaba enseñando Jesucristo. Vamos a orar, pero ellos no lo comprendieron, ellos nada más lo siguieron por seguir. Pedro conocía de las Escrituras, esos discípulos conocían de las Escrituras, y Jesucristo se los estaba enseñando cómo deberían de haber actuado en ese momento. Y no solo eso, Jesucristo les había dicho, los vas a enviar Satanás, pero no lo entendieron. Miren, cuando llegaron a ese lugar, miren cómo es tan hermoso Jesucristo, que les volvió a decir, versículo 40,
orar que no entres en tentación. No lo tenían, todavía ellos todavía no lo comprendían, todavía no lo comprendían. ¿Quiénes eran estos discípulos? Estos discípulos eran Pedro, Jacobo y Juan. Miren, y nuevamente el Señor Jesucristo se apartó de ellos y se fue más retirado a orar. Y aún así, ellos no lo entendieron. Pero lo más hermoso, mis hermanos, que cuando estemos en una situación más adversa en la que nosotros no podamos, miren, esto me llamó mucho la atención. Dice, le estaba orando a Jesucristo, a nuestro Señor Padre. Dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Jesucristo cuando estamos pasando situaciones difíciles? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros? Jesucristo les estaba enseñando a sus apóstoles qué es lo que tenían que hacer en medio de la prueba. Y no solo eso, mis hermanos, a nosotros también nos ha enseñado el Señor qué es lo que tenemos que hacer en medio de estas situaciones. Porque miren qué es lo que pasa. Versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerlo, para darle fuerzas, para darle ánimo. Pero eso es lo que batallamos muchas veces. Nuestra mente finita no comprende lo que tiene Dios preparado para cada uno de nosotros, mis hermanos. El hacer su voluntad es mucho mejor que hacer mi voluntad o su voluntad. Lo mejor, mis hermanos, es hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos, como les decía, pasando esa situación de angustia, quiero decirle, mi amado hermano, que Dios, nuestro Padre, nunca nos va a dejar solos. Él lo ha prometido, y si lo ha prometido, lo va a cumplir. Va a cumplir. Dios va a hacer lo posible e imposible para fortalecernos, para cuidarnos, para protegernos, para guiarnos. ¿Y sabe por qué lo hace todo eso, mis amados hermanos? ¿Sabe por qué lo hace? Porque Dios nos ama. Dios nos ama, mis hermanos. Imaginemos que si fuera como dicen las escrituras, que si un hijo le pide pan, le dará una piedra. O que si pide un pescado, le dará una serpiente. No, mis hermanos. Jesucristo nos va a dar lo mejor. Miren, después de orar, Jesucristo fue a mirar a sus discípulos. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Estaban durmiendo. Jesucristo va y los anima y les vuelve a decir, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. En este momento, mis hermanos, los discípulos estaban a merced de nuestro enemigo. Ellos ya no tenían ni fuerzas, aunque lo sabían. Ellos ya, nuestra mayor guerras son espirituales. Y hay 3 enemigos en este mundo en los cuales nosotros tenemos que vencerlos. Y uno de ellos es la carne. Es la carne, mis hermanos. Ellos se dejaron vencer por la carne cuando Jesucristo ya les había dicho velar, orar. Ellos no lo hicieron.
Y aunque Jesucristo les dijo, Satanás los va a zarandear, ellos no hicieron caso. No pusieron por obra su palabra. En eso, más adelante, si nos damos cuenta, vino el arresto de Jesucristo. Y no solo eso, en el versículo 49, dice, viendo los que estaban con él, los que habían de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. En ese momento, Pedro, mis hermanos, él quería arreglar las cosas por su manera, por su forma de ser. Cuando el Señor nos ha dicho, esa no es la forma. Esa no es la forma de pelear las batallas. No es las batallas carnales, sino nuestras batallas son espirituales. Así es Satanás, mis hermanos. Él trabaja de esa manera. Él está todos los días tirándonos dardos. Está tirando dardos. A cualquier momento, a cualquier hora. Pero una vez que pega uno, mis hermanos, por ahí se introduce. Satanás es bien astuto, mis hermanos, y tiene poder. Eso tengámonos en cuenta, mis hermanos, que si nosotros no estamos preparados espiritualmente, quiero decirle que Satanás se va a burlar de nosotros, mis amados hermanos. Pedro en ese momento actuó para solucionar por sus propias fuerzas. El cristiano muchas veces hace lo mismo, mis hermanos. Quiere solucionar las cosas por su propia fuerza. No es así. Dice su palabra que porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por eso, mis hermanos, que nosotros tenemos que tomar el yugo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el creyente no somos sensibles al peligro en que estamos? En vez de velar, dormimos. ¿Cuántas veces nos falta discernimiento espiritual para entender que las cosas no están tan bien ni están tan seguras como nosotros creemos? ¿Cuántas veces nos tiene que hablar Dios para que podamos entender que debemos orar, que debemos velar y también que nos preparemos? ¿Cuántas veces nos tiene que hablar el Señor, mis hermanos? Versículo 54. Dice, y prendiéndole, le condujeron a casa del sumo sacerdote Caifás. El sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. En ese entonces, el sumo sacerdote Caifás. Pero miren lo que hizo Pedro. Y Pedro le seguía de lejos. Y no solo eso, mis hermanos. Les pregunto, ¿es bueno seguir a Jesucristo de lejos? Quiero decirle, mi amado hermano, que no es bueno seguir a Jesucristo de lejos. Vamos a leer Apocalipsis 3, del 15 al 18. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 3, del 15 al 18. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico
y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor conoce todo, mis hermanos. El Señor conoce todo. ¿Cómo empezamos a leer este versículo? Dice Jesucristo, yo conozco tus obras. Jesucristo todo lo sabe, mis hermanos. Una de las grandes mentiras que utiliza nuestro enemigo Satanás, mis hermanos, son estas. Podemos pensar que uno puede seguir sirviendo a Cristo a medias, que en lugar de ir al lado de Jesucristo, uno puede ir lejos. Satanás hace creer a la gente que se puede seguir a Jesucristo de lejos, y no es así, mis amados hermanos. Tenemos que seguir a Jesucristo más cerca, tenemos que estar con Él. En ese momento, si nos damos cuenta, Pedro espiritualmente estaba derrotado. Espiritualmente él no tenía armas con que hacerle fuerzas al enemigo, hacerle frente al enemigo. Él ya estaba derrotado. Así como Pedro pasa esa situación, el creyente puede pasar esa situación si no estamos fuertemente. Se preguntará cómo es eso. Si no estamos nosotros preparados espiritualmente, mis hermanos, nosotros, nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, y no solo eso, nuestras expresiones. Entonces, si decimos conocer a Jesucristo, tenemos que mostrar sus obras. Si decimos conocer a Jesucristo, tenemos que hacer sus obras, reflejar a Jesucristo. Y no solo eso, mis hermanos. El diablo es tan astuto, si nos damos cuenta. Pedro le preguntaron 3 veces, ¿conoces a Jesucristo? Tú eres de ellos, tú eres de ellos. Él dijo, no los conozco, no los conozco. Y no solo eso, mis hermanos, Pedro ya se estaba juntando con ellos, estaba teniendo tal vez, imagino que hasta plática con ellos, porque dicen las escrituras que se juntó con ellos para calentarse. Investigaba un poco más y me fui al libro de Mateo, y Pedro dice estas palabras. Cuando le preguntaron la primera vez, dice, no sé lo que dices. Dice esto. Y 2 veces dice, no conozco al hombre. No conozco al hombre. Cuando Pedro había caminado con Jesucristo, Jesucristo le había enseñado qué es lo que tenía que hacer. Pedro comió con Jesucristo. Pedro oró con Jesucristo. Ahora me estaba acordando de esto, mis hermanos, que cuando nosotros caemos en físico, se acordarán que cuando nos caíamos, todos los que estaban alrededor nuestro se empezaban a reír. Así es Satanás, mis hermanos. Cuando nosotros
hemos caído espiritualmente, vamos a andar en el mundo. ¿Qué vamos a estar haciendo en el mundo? Nos vamos a empezar a juntar con personas no gratas. Vamos a hacer cosas no gratas a Dios. Y no solo eso, va a llegar el momento que tal vez le pregunten, ¿tú no eras cristiano? ¿Tú conocías a Dios? Ese es el ejemplo que nosotros estamos dando, mis hermanos, el día de hoy. Estamos maltratando, estamos pisando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nos ama tanto, que dio su vida por usted y por mí. ¿Cómo es posible que conociendo a Jesucristo, conociendo la palabra, podamos caer? La historia de Pedro, mis amados hermanos, es la historia de un cristiano que se descuida en su vida espiritual. Y no solo eso, mis amados hermanos, cuando caiga espiritualmente, va a ser una caída tan dolorosa, mi amado hermano, que le va a doler. Eso sí, mis hermanos, nos va a doler. Puedo caer yo, puede caer usted, pero tenemos que mirar y caminar y ser guiados por Jesucristo. Si Jesucristo nos dice, haz esto, nosotros lo tenemos que hacer. ¿Por qué no aprender la lección antes de caer, mis hermanos? Miren, Simón Pedro, si hubiera hecho caso desde el principio que Jesucristo le dijo, Satanás, te va a zarandear. Pedro hubiera afrontado esa situación espiritualmente y no con sus propias fuerzas. ¿Qué hizo Pedro? Se durmió. A nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. En este momento, mis hermanos, Satanás a muchos nos está zarandeando por la situación en la que estamos viviendo. Y si nosotros no estamos espiritualmente parados sobre la roca, entonces va a ser difícil, mis hermanos, volver. Es por eso, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo, en su amor, en su misericordia, nos ha dejado estas palabras. Este libro que en este mismo libro, mis hermanos, encontramos cómo debemos actuar, cómo debemos caminar, qué es lo que debemos hacer en esas circunstancias. Y no solo eso, tenemos que conocer su palabra, mi amado hermano. El Señor Jesucristo en su palabra, mis amados hermanos, nos dice que si desobedecemos, ya sabemos cuál va a ser la consecuencia. La caída va a ser lenta, mis hermanos. Y no solo eso, sino que no la vamos a sentir, vamos a ir cayendo poco a poco. Nosotros como padres tenemos hijos. Y cuando un hijo de nosotros hace alguna travesura, o lo que nosotros le decimos, no lo hagas, y ellos hacen lo contrario de lo que usted le dijo, ¿cómo se siente usted, mi hermano? ¿Cómo se siente usted? Ahora se la voy a poner al revés. ¿Cómo cree que se siente Dios cuando sus hijos le fallan? ¿Cómo siente usted, mi amado hermano? Esta noche, mi amado hermano, quiero decirte algo. Que no estás solo.
Levántate, levántate, tú sabes que hay alguien que te puede ayudar. Y usted, mi amado hermano, usted que nos está viendo, si usted nunca ha conocido a Jesucristo, ábrale su corazón. Ábrale su corazón porque Él tiene hermosos planes para usted y para mí. Es solo que le abra su corazón. Porque Él nos ha prometido estar con nosotros y en nosotros. Y nunca nos va a dejar en cualquier circunstancia que estemos pasando. Él va a estar ahí, mi amado hermano. Se me vino esto. Decía, Job pasó la misma situación que Pedro. Satanás le dijo, voy a tocar a Job. Pero la diferencia entre Job y Pedro, mi amado hermano, es que Job sabía y estaba firme en quien debía confiar. Pedro tal vez no haya perdido materiales. Job perdió todo, perdió familia, perdió materiales, se quedó sin nada, hasta una enfermedad tuvo. Pero él en su firmeza de nunca reprocharle nada a Jesucristo lo bendijo, mi amado hermano. Todos sabemos la historia de Pedro, sabemos quién fue Pedro después. Pero quiero decirle, mi amado hermano, que si usted le abre su corazón a Jesucristo, Él se va a glorificar. Y usted, mi amado oyente, quiero decirle que Dios lo ama. Dios lo ama y Dios está esperando que usted le abra su corazón. Miren, versículo 61 de Lucas 22-23. Pedro, vuelto al Señor, miró a Pedro. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y se cumplió. Y dice el versículo 62. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Nuestras caídas, mis hermanos, quiero decirles que nos van a hacer llorar. No neguemos a nuestro Señor Jesucristo. No lo neguemos, mi hermano. Prepárese, vele, ore, porque nuestra caída va a ser lenta. Y si no estamos preparados, nos va a doler. Bueno, mis amados hermanos, este fue el mensaje que el Señor nos puso en el día de hoy. Quiero darle gracias al Señor, gracias a ustedes, mis hermanos, por tener paciencia en escucharme, en verme a través de estos medios. Y quiero decirle, mi amado hermano, nuevamente le repito, si usted no ha conocido a Jesucristo, ábrale su corazón. Ábrale su corazón. Y el Señor tiene hermosos planes para usted. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Dios lo ama. Y si usted le abre su corazón, Él jamás lo dejará. Oremos. Padre eterno de misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque a ti se te ha placido, Señor, darnos esta enseñanza, Padre. Que nos demos cuenta, Señor, de que debemos orar, de que debemos velar, Señor, ante cualquier circunstancia. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tus caminos, Señor, son los mejores caminos, Señor. Gracias, Padre, por toda la enseñanza, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos, Padre. Y al necesitado, Señor, bendícelo, Señor. Guárdalo, dale fuerzas, dale fortaleza, Padre, para que Él comprenda, Padre mío, cuál es el verdadero camino, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y sobre todo por tu verdad, Señor. Gracias, Padre. A todos nuestros hermanos que están viéndonos en este momento, Padre,
por estos medios, Señor. Bendícelos, guárdalos, dale sabiduría, dale entendimiento, Señor. Y recuérdales que esto no es nada, Señor, comparado con lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El Señor me lo bendiga.